Una buena comida se disfruta acompañada de un buen postre. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy te traigo la receta de un delicioso budín de pan, una receta casera, especial para tu cena, para la reunión con los amigos o simplemente para disfrutar de un buen fin de semana en familia. No te pierdas el paso a paso para que este delicioso postre te quede bien rico. Comenzamos. Estaremos utilizando 6 piezas de bolillo y lo vamos a cortar en unos pedacitos pequeños, de preferencia que tenga unos 2 o 3 días. Puedes utilizar el pan que te sobró durante toda la semana siempre y cuando esté en buen estado. Una vez que tenemos todo cortadito, lo reservamos. Ahora mira, vamos a preparar las 3 leches. En un recipiente amplio agregamos 2 tazas de leche entera, le ponemos una lata de leche evaporada, y una lata de leche condensada. Si no tienes leche condensada, puedes utilizar una media taza o 3/4 de taza de azúcar. Le ponemos un chorrito de vainilla y lo llevamos a otro nivel de sabor con un poquito de canela en polvo. Lo mezclamos perfectamente. Si te está gustando esta receta, regálame un like, compártenos en tus redes sociales. Una vez todo mezclado, se lo agregamos a nuestro pan que ya lo tenemos cortado en unos pedacitos, lo integramos y lo vamos a dejar reposar por unos 10 a 20 minutos en el refrigerador. Mientras el pan se está hidratando con las 3 leches, vamos a preparar el caramelo. En un sartén a fuego medio ponemos media taza de azúcar blanca, le ponemos un chorrito pequeño de agua, lo mezclamos y la consistencia va a ir cambiando paulatinamente hasta que se forme el caramelo. Una vez el caramelo listo, lo vamos a transferir al molde que vamos a estar utilizando. Aquí tengo un molde circular de 8 pulgadas por 2 de alto. Y lo distribuimos completamente por el molde. Aquí estoy utilizando unas toallitas de cocina porque el molde ya está bien caliente. Ten mucho cuidado para que no te vayas a quemar. Una vez que está bien distribuido, lo dejamos que se enfríe. Ahora mira, vamos a enharinar media taza de pasitas, le ponemos una cucharada de harina de trigo regular, la de todo uso. Si no te gusta la pasita puedes omitirla, pero le da muchísimo sabor. Batimos 4 huevos medianos, recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de información para que los tengas a la mano y en un comentario fijado. Una vez los huevos batidos se lo integramos al pan que ya lo tuvimos en el refrigerador hidratando con las 3 leches. Le ponemos las pasitas que acabamos de enharinar y todo esto lo vamos a mezclar perfectamente. Las pasitas las estamos enharinando para que no se nos vayan a ir hasta el fondo de nuestro molde. Una vez el molde con el caramelo ya está frío, le vamos a poner unas pasitas en la parte de abajo para que nuestro budín tenga una bonita presentación, se vea súper antojable y pues de la vista nace el amor. Y ahora sí, transferimos a nuestro molde toda la preparación con mucho cuidado para que las pasitas no se nos vayan a mover. Los saludos en la receta del día de hoy son para Guadalupe Prieto de Querétaro, Erika Camargo de Fresno, California, Nadia Pichardo de Eagle Pass, Texas, Leila Alejandrina Josabet y Ricardo por su cumpleaños, que la pases bonito, muchísimas felicidades, les mandamos un fuerte abrazo bien apachurrado desde Houston, Texas. Una vez todo listo, mira, yo lo voy a transferir a una charola. Si tú no tienes una charolita como esta, puedes utilizar otro recipiente donde entra el molde, le ponemos agua hasta la mitad y esto lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por 40 minutos. Después de ese tiempo, tu postre de budín casero ya está listo. Como puedes ver, ya está bien durito. Le hacemos la prueba del palillo si gustas para asegurarte. El tiempo de cocción puede variar entre los 40 a 50 minutos, pero desde los 40 minutos ya puedes irlo checando. Dejamos que se enfríe un poco y después lo vamos a desmoldar. Una vez que el budín de pan está un poco tibio, lo vamos a desmoldar. Vamos a utilizar la parte no filosa de un cuchillo para despegarlo de las paredes con mucho cuidado para que no vayas a romper el pan. Recuerda que tienes que utilizar la parte no filosa del cuchillo. Así le vamos a hacer por toda la orilla hasta que se desprenda completamente. Lo volteamos en un platito, le damos unos ligeros golpecitos y mira nada más lo fácil y delicioso que es preparar un budín en casita. Lo cortamos. Y créeme que esto ya huele bien sabroso. Espero lo prepares en tu casa y consientas a esa persona especial que tienes para una buena cena, una reunión con los amigos o simplemente para disfrutar de un antojo en familia en un buen fin de semana. Budín casero de 3 leches o un budín de 3 leches, una receta fácil y bien rica para que la disfrutes.
Y yo aquí lo estoy decorando con unas fresas, con cereza, blueberries. Puedes utilizar la fruta que más te guste. Una receta más con mucho sabor latino. Y ay, disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar este delicioso postre. Mira nada más, una verdadera delicia. Riquísimo. Y bueno, mi gente bonita, espero te haya gustado esta receta, la prepares en tu casa. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga y disfruta.